Develop a sense of the feeling of spirituality, which is different from organized religion. It's a spirituality which is universal, which is all-inclusive or all-encompassing. Very much like what you find in the mystical branches of religions. The mystics don't have any problems with each other, but the organized religions do. So this kind of work doesn't make you more religious, it makes you more spiritual. Entonces otro cambio importante tiene que ver con el nacimiento de una nueva forma de espiritualidad, que es una espiritualidad diferente a la que se practica usualmente en las religiones. Porque este tipo de espiritualidad es una espiritualidad realmente universal y que es como todo inclusivo, que incluye a todos los seres. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en misticismo, entre ellos los místicos no tienen problemas, se entienden bien. Es más bien de las religiones donde surgen los problemas y donde se enfrenta una frente a la otra. Entonces no es que haciendo este trabajo te va a volver más religioso, sino que probablemente te va a conectar con la verdadera espiritualidad. Spirituality is between me and the universe. You know, it's finding the spiritual in nature, finding it inside of oneself. This is the mystical approach. The religious is more the God is out there and you need the mediation of some organization to reach God. The mystics have a hotline to God. They experience the divine directly. Entonces lo espiritual realmente es un afer íntimo que va entre uno y el universo. Y tiene que ver para empezar a encontrar lo sagrado, tanto en la naturaleza como dentro de nosotros mismos. Entonces esto es muy distinto, entonces es como tener un wifi directo con Dios desde adentro, que es diferente a la idea más religiosa, donde se ve a Dios como algo externo, y para poder conectar con ello necesitas una institución que de alguna forma mediatice esa conexión. Joseph Campbell used to say, a useful deity has to be, what he said, transparent to the transcendent. It kind of points to the source, but it should not be mistaken for the source itself. Joseph Campbell decía que un símbolo debería ser transparente, o sea, una deidad debería ser transparente hacia aquella dimensión de lo trascendente a la cual está apuntando. When I talk about deities, it's like what we talk about as archetypes, archetypal images. Joseph Campbell said, if you make them opaque, if you don't see through them and start worshipping them, then you create a situation when you unite a certain group of people who see it in that way and are willing to worship in that way. But you also separate that group from another group, and against another group. You get the situation, we are Christians and everybody else is a pagan, and so we have to change you into Christians, or we are Muslims and everybody else is infidel. Let's have war against infidels. We are, Jews, you are Goyim. So the spirituality is all inclusive, all encompassing. Entonces ahora cuando estoy hablando de deidades me refiero a la conexión con arquetipos, no con deidades arquetípicas. Entonces lo que decía Joseph Campbell es que si tú tomas esa deidad arquetípica, esa imagen, y la empiezas a opacar y luego te pones a adorar ese símbolo, esa imagen, terminas separando, o sea, creando un grupo de gente que le gusta adorarlo de esa forma, pero al mismo tiempo estás separando a ese grupo de otros grupos de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a los cristianos en contra de los paganos o los musulmanes, entonces vamos en contra de los infieles, etcétera, ¿no? Sin embargo, el tipo de espiritualidad que surge producto de la autoexploración profunda es una espiritualidad mucho más inclusiva y abarcante. Even situation inside one religion, like bloodshed between the Catholics and the Protestants for centuries, the Sunnis and the Shiite killing each other and destroying their temples. So these are not religions that help very much in this world. Actually, the religious conflicts contribute to the tension.
It's almost how far are we from some war between Christianity and Islam, you know, that should go. Entonces, en estas religiones nos damos cuenta que usualmente, incluso dentro de cada una de las religiones, hay conflictos entre ellos. Entonces, por ejemplo, entre chiitas y sunistas, o entre diferentes líneas dentro del cristianismo, encontramos que hay problemas que se enfrentan literalmente por sus creencias. Entonces, esa forma de ver la religión termina siendo más problema que solución. You can also see that people who did some work on themselves, they don't consider violence to be an acceptable way of solving conflicts. También la gente que trabaja de esta forma deja de tratar la violencia como una forma legítima de solucionar diferencias. So it's, you know, sort of watching what's happening on television in the Middle East and so on, it's like a question, am I really the species? So there's a certain evolution of consciousness that really would help us in the global crisis that we have, if people change in the direction. Entonces también podemos ver cómo entre diferentes religiones, por ejemplo, hoy en día estamos a un pasito de que se arme una guerra, por ejemplo, entre cristianos y musulmanes, lo que sería terrible, ¿no? Sin embargo, cuando vemos este trabajo exterior que pueden hacer las personas, o si vemos un planeta en el estado de conciencia que está, es obvio inferir que hay un camino de evolución de conciencia que debe ocurrir, que sería muy positivo que ocurriera. Terence McKenna was a pioneer, psychedelic pioneer, put it in a very sort of succinct way. He said that the history of the silly monkey is over. One way or another, we either change into something else or we are not going to make it. Terence McKenna, que fue uno de los grandes pioneros de la investigación psicodélica, él decía como que los tiempos del mono tonto ya pasaron. O cambiamos o realmente nos podemos destruir. Okay, so those are some of the things that why I say that I believe in some evolutionary potential to alter states. Entonces, por eso me refiero que hay un potencial evolutivo también en estos estados de conciencia. And you don't have to teach people, you don't have to guide them. It's somehow looking at one's own problems. Everybody is moving in the same direction. The worldview seems to be uniform. It doesn't need any teaching or knowledge. Y lo más increíble es que la comprensión que va madurando dentro de uno mismo, cuando vas trabajando con estos estados, hace que no sea necesario que alguien venga y te tenga que enseñar ecología, o que te tenga que enseñar pacifismo, sino que es algo que emerge de una forma muy coherente y de forma muy similar. Hay gente que trabaja de forma sistemática y seria consigo mismo, particularmente a través de estados ampliados de conciencia. So what are the changes that we have to make into you know, the psychological model to accommodate some of the observations from all over the states? Entonces la pregunta es cuáles son los cambios que hay que realizar al modelo operante de psiquiatría y psicología para poder acomodar el trabajo en estados holotrópicos de conciencia. So we have to expand tremendously the model, the cartography of the psyche, which in current psychology, psychiatry is limited to postnatal biography, the idea that our psychological history begins after they're born. I mentioned Freud saying the newborn is a tabula rasa. There's nothing there that is of interest for psychologists or psychiatrists before the moment of birth. Entonces lo primero que habría que hacer es expandir ampliamente el mapa, la cartografía del inconsciente humano. Ya hablamos antes que el mapa del inconsciente humano freudiano que se usa hoy en día es estrictamente biográfico, lo que significa que se cree que todo lo que hay ahí es solamente lo que ocurrió después del nacimiento, o sea que es postnatal. Y hablamos del hecho de que Freud decía que el recién nacido es como un pizarrón en blanco, una tabla rasa, o sea que no hay nada importante ahí. Cuando tú naces no hay nada en la mente que no en el inconsciente que sea importante, que sea previo al nacimiento, incluyendo el nacimiento mismo. So we are using a very large map. Looks very much like the spiritual philosophies of the East, like Hinduism, like Buddhism, Taoism. So besides the postnatal biography, there's also the perinatal level, the record of birth, all the stages of birth. Entonces hay que ampliar este mapa
Y cuando ampliamos este mapa por las diferentes dimensiones del inconsciente, este mapa empieza a asimilarse mucho a mapas budistas, hinduistas o también taoístas. Entonces lo primero que hay que hacer es sumarle dos dimensiones al inconsciente humano. La primera es perinatal, que tiene que ver con el registro del nacimiento del inconsciente, y la segunda es el inconsciente transpersonal. Racial consciousness, collective unconscious, the whole history of humanity is sort of recorded in the collective unconscious. And then also the archetypal unconscious, the mythological unconscious. So it's a very, very large image of the psyche. Entonces, por ejemplo, en el nivel transpersonal nos damos cuenta que hay experiencias de conciencia ancestral o experiencias de conciencia racial o colectiva, ¿no? El inconsciente colectivo tiene dos dimensiones, una dimensión histórica, donde está registrada potencialmente toda la historia de la humanidad, y también una dimensión arquetípica o mitológica. So there's nothing pathological about reliving birth, having an experience of psychospiritual death, rebirth. There is nothing pathological about having a past life experience, about seeing some archetypal mythological images. Entonces, cuando ampliamos el mapa, nos damos cuenta que no hay absolutamente nada patológico en tener una experiencia perinatal o en los términos de revivir tu propio nacimiento, ni tampoco tiene nada de patológico tener una experiencia ni encontrarse con un ser arquetípico o una secuencia mitológica, por ejemplo. And there is a category of mystical experience, a spiritual experience. We don't have it in psychiatry. People get diagnoses for these kinds of experiences. Y el término experiencia mística no existe hoy en día ni en la psicología ni en la psiquiatría convencional, por lo cual si alguien tiene una verdadera experiencia mística, termina siendo diagnosticado y probablemente puesto en tranquilizantes. Okay, if we work on some emotional psychosomatic problems, the roots don't go only to childhood or infancy the way we have it in psychoanalysis or in the current model, but they can be additional or deeper roots to the perinatal level, to one of the stages of birth, and also to the transpersonal level. There could be past life experiences at the bottom of it. There could be, archetypal images. There could be even phylogenetic, going back to the history of the species, like animal ancestors and so on. Entonces nos damos cuenta que los problemas emocionales tienen raíces mucho más profundas que solamente lo biográfico, o sea, hay capas que pueden tener que ver con tu niñez y con tu infancia, pero nos damos cuenta que también raíces de los problemas emocionales y psicosomáticos se extienden hacia experiencias que tienen que ver con el inconsciente perinatal o con las matrices perinatales básicas. Y aún más allá de eso, hay ciertas experiencias en el inconsciente transpersonal que nos remontan o que son como capas de esta experiencia que pueden tener que ver con vidas pasadas o con el encuentro con ciertas figuras arquetípicas o incluso pueden ser filogenéticas, o sea que son experiencias que tienen que ver con el desarrollo de diferentes especies. So again, this seems like bad news, the roots of the problem go so deep, but the good news is that there are very powerful mechanisms of healing, transformation that become available when you relive birth or when you have a past life experience, when you allow some of the archetypal images emerge. A primera vista esto suena como malas noticias en el sentido de que el campo de juego del inconsciente se vuelve mucho más grande. No solamente hay que lidiar con la infancia y con la niñez, sino que además de esto tenemos problemas perinatales y podrían haber incluso raíces transpersonales. La buena noticia es que cuando trabajas en estado de grupos de conciencia y accedes al nivel perinatal o transpersonal, se ponen disponibles mecanismos terapéuticos de gran poder que aún no son conocidos por la psicología y psiquiatría. It's not just the experiences that come up in psychedelic sessions or in the holotropic breathwork, but you could also work with experiences that people start having spontaneously, that normally you would get hospitalized for. So there's a significant category of these kinds of spontaneous experiences which can be seen as spiritual crisis, spiritual emergency, and that have really healing potential if they are properly understood and properly supported. They have been, you can see if you study the history of religion, the history of spirituality,
many of these people on their spiritual journey had these kinds of stormy experiences. The yogis, the Buddhist teachers, Padmasambhava and so on, the Christian saints, very challenging experiences that would definitely get them to a psychiatric asylum today. Saint Teresa of Avila, experiences of hell and heaven and all those things. And yet they go through it and were able to ground that experience and became very significant figures. Entonces este tipo de experiencias que describo no solamente ocurre con el trabajo con medicinas psicodélicas ni con la respiración holotrópica, sino que hay mucha gente a la que estas crisis les ocurren de forma espontánea, o sea, empiezan a tener este tipo de experiencias sin ningún tipo de método por detrás. Entonces esto genera lo que hoy en día entendemos acá como una crisis espiritual, una emergencia espiritual. Entonces si estas emergencias espirituales son bien comprendidas y apoyadas, se resuelven en un crecimiento de la persona y en un mejoramiento de su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si tú ves las historias de muchos personajes espirituales como santos, yogis, budistas y chamanes de diferentes culturas, en sus biografías abundan experiencias dificultosas en su camino espiritual, experiencias de experimentaron mucho dolor, miedo, dificultades importantes, ¿no? Y al ser capaces de sortear estas dificultades, han logrado un funcionamiento mejor aún. Entonces hay muchos ejemplos de santos, yogis, maestros budistas, y casos bien concretos como Santa Teresa, por ejemplo, que experimenta secuencias infernales, celestiales, ¿no? Y obviamente si eso le pasa a una persona hoy en día, sería medicada, ¿no? Y luego esta crisis importante, la persona termina siendo, se vuelve una persona muy importante en términos culturales, como un modelo, una guía, un maestro, ¿no? Career of the shamans, very difficult because there is very dramatic kind of experiences that in the West would be diagnosed as, certainly psychosis, maybe schizophrenia. O sea, estas crisis muy importantes, como mencionamos antes, también ocurren regularmente en la vida de chamanes. Y estos chamanes, si estuviera en nuestra cultura, lo que están experimentando se le llamaría psicosis. Y hay muchas observaciones que muestran que ellos después de esta crisis, de hecho es lo que los vuelve chamanes. Okay, now the next category where we would have to really change our understanding is the strategy of self-exploration, the strategy of therapy. You talked about how many different schools of psychotherapy we have, and no agreement as to what is the dimension of the psyche, what are the most important motivating forces in the psyche, why symptoms develop, what they mean, how you interpret them, what kind of method you use when you work with your patients. So each school gives you some different answer for that. Entonces lo que cambia mucho acá es la estrategia que usamos de terapia y de autoexploración. Entonces mencionamos antes que si tú ves la psicología, esta está llena de diferentes escuelas y estas escuelas no tienen un acuerdo entre ellas en temas que son realmente fundamentales. Entonces, por ejemplo, si tú ves diferentes escuelas de psicología y les preguntas cuáles son las dimensiones de la psiquis, o cuáles son las fuerzas más importantes que motivan el inconsciente, o por qué surgen los síntomas, o qué significa un síntoma, o incluso cuál es el método para lidiar con un síntoma, o sea, cuál es la técnica, y en todas estas preguntas vas a ver que tienen respuestas sumamente diferentes. So the holotropic state activates something like a radar that sort of scans the body and the psyche and identifies the contents that have a strong emotional charge and also that are close to the surface, to the threshold of consciousness, so they are available, to emerge for that particular day for processing. El estado holotrópico de conciencia es casi como si se activara un radar en el inconsciente que empieza a escanear el inconsciente, y cuando se encuentra con contenidos que tienen mucha carga, empieza a hacerlos conscientes para poder procesarlos. Entonces, ese contenido inconsciente, lo que es necesario para que emerja es que tenga gran carga inconsciente y también esté disponible para ese día, o sea que esté suficientemente cerca de la superficie para que lo puedas acceder en ese momento particular. We are not trying to run psychedelic sessions, tell people where they should go.
Once it starts, it takes them where they need to go. Okay? The same in the breath work. The same in the spiritual emergency. This is really a healing process that's taking people to where they need to go. Entonces, por ejemplo, cuando tú diriges una sesión psicodélica, en el medio de la sesión psicodélica no intentas dirigir hacia donde tiene que ir la experiencia, como una ritual chamánico, por ejemplo, en terapia psicodélica, sino que lo que se hace es que la experiencia despierta una inteligencia que te va a ir llevando justamente a la dirección que tengas que ir en ese momento. Y esto es lo mismo en una respiración holotrópica también, o en alguien que está en una crisis espontánea. Lo que está ocurriendo tiene una inteligencia propia. So psychiatry emerged as a subspecialty of medicine. So there was a tendency to bring the medical principles there. In medicine, the idea would be a surgeon. You know, you put the person out and you do the job. And again, in psychotherapy, it was you know what should happen and you sort of direct the process in the most non-direct way. You still, you know, guide somehow that process. Like the analyst knows, you know, what the problem is and it's going to direct that process. And with the holotropic states, it's different. You have to adjust to the process. You become a co-adventurer, a co-traveler, and sort of that whole process starts looking more like midwifery, like delivering a baby. There's already an intelligence that knows how to deliver the baby. And you step back, and only when something gets stuck, you help it a little, but then you step back and let the process complete itself. It's a very feminine way of running, not sort of come, figure out what am I doing, and then come with some kind of interpretation. Entonces, la psiquiatría es una subespecialidad de la medicina y por ende tomó muchos de los principios de la medicina. Y tú ves la medicina, por ejemplo, un caso bien clásico, es el cirujano el que opera y realiza el procedimiento. Cuando esto se transpone en la psicología, la idea es que el terapeuta es el que sabe o el que dirige el proceso, incluso de formas más sutiles, es el que lo va guiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis, la idea es que el que realmente sabe es el analista y él está dirigiendo todo este procesamiento. Estos procesos es ajustarte a lo que está ocurriendo y simplemente acompañarlo pero sin dirigirlo, o sea, te vuelve más como un coexplorador. Y este proceso asemeja más, por ejemplo, como a una partera que a un cirujano que interviene en un parto, en el sentido que hay una inteligencia superior a uno que sabe lo que tiene que hacer y que lo está haciendo. Y solo si hay un impasse o algo que se estanque, tú intervienes hábilmente y luego te retiras para que siga el proceso su propio curso. Obstetrician doesn't say, well, let me see how the baby should come out and take a forceps and sort of wrestle the baby out. Is that baby anyway? There is an intelligence, higher intelligence, you know, that's going to propel that whole process. And it was just sort of assistant. Actually, the Greek term therapeutes comes from the incubation, temple incubation. The therapeutes was not a fixer, someone who intelligently cooperates with the process. The process was coming from Apollo, the archetypal figures were healing, you know, in these temples. So therapeutes is not fixed, it's an intelligent existence. The process is guided from somewhere else. Entonces, por ejemplo, uno sería un buen obstetra, alguien que le han dado un parto que viene bien, interviene, se mete y un forceps para dirigirlo como él cree que tiene que ser el parto, y aquí hay una inteligencia superior que lo está guiando. Entonces, al revés, un buen obstetra lo que hace es no dirigir y permitir que ocurra el proceso que está ocurriendo, y si hay algo que hacer, lo hace de una forma inteligente, lo menos interventiva posible. Entonces, por ejemplo, el término terapeutas, acá no es como usualmente lo comprendemos, sino que viene, de hecho, del término relacionado con el término de la incubación, y se refiere a una persona que no es que arregle ni haga nada especial, sino es una persona que te asiste o coopera en un proceso de curación. Sin embargo, no es el que lo genera. En la antigüedad, por ejemplo en Grecia, la cura venía de Apolo y el terapeuta solamente asistía en ese proceso. Jung was actually very close to this. For example, when he worked with the dreams, the patient, very different from Freud. Freud was sort of trying to analyze dreams that people had in the past. People bring and tell him what dreams they had.
In some instances, he worked on dreams that were 20 years old. He was traveling in a train, and there was a companion, and the companion tells him a dream, and he comes and, interprets the dream. Entonces, por ejemplo, cuando llevamos toda la psicología, Jung, por ejemplo, trabajaba con los sueños de una forma muy similar a esto. Entonces, y es una forma bastante diferente a la forma en la que trabajaba Freud. Freud trabajaba con sueños antiguos que eran del pasado. Hay una historia que cuenta el mismo Freud en un viaje que hace, donde se encuentra con un hombre en un tren, y este hombre le cuenta un sueño que había tenido hace 20 años, y Freud se lo interpreta. Jung developed something called active imagination. When the patient would bring a dream, he says, lie down on the couch, close your eyes and imagine that you're in the dream and how it continues. He lets it continue on the couch. He wanted to work with the material as it emerges out of the unconscious. We say in statu nascendi, as it is emerging. Fritz Perls also in Gestalt therapy doesn't want to talk about the past. That's what's happening now, seeing what's happening and working with that process, trying to bring it out. Entonces, por ejemplo, Jung desarrolló el método de la imaginación activa. Entonces, la idea acá es diferente a la freudiana. Él le pedía, por ejemplo, a un paciente le contaba un sueño y le decía, ok, recuéstate acá, reexperiméntalo y ve hacia dónde te lleva. O sea, que el sueño se siga desplegando, y trabajar con el material inconsciente que se viene desplegando desde adentro se llama trabajar en statu nascendi. O sea, mientras va surgiendo en ese mismo momento. Lo mismo vemos en Fritz Perls cuando hablaba de la Gestalt. A la Gestalt no interesa tanto el pasado, sino interesa mucho más lo que está ocurriendo aquí y ahora. Entonces lo que trata de hacer es que lo que está ocurriendo aquí y ahora, más bien hacerlo emerger de una forma más plena. So in psychedelic sessions or in holotropic breathwork, you work with the material as it is coming out, from moment to moment. And you also work with it, and you sort of allow yourself to be surprised by how things are coming one after another. Entonces, cuando haces terapia holotrópica, trabajas de esta forma. El material empieza a emerger de tu interior, y lo que tú vas haciendo es estar presente, experimentándolo momento a momento en la medida que se va desplegando. Okay, just one more thing, which is that the major change that should be made in psychiatry is to recognize spirituality as a, extremely important force in the psyche and in the universal scheme of things. The current model is materialistic, so this is a material universe. So when you talk about spirit, what do you mean spirit? What is spirit in a material universe? Consciousness, life, consciousness, intelligence, those are byproducts of matter. Those are epiphenomena. Okay? Matter is primary, it's the idea. So there's no place for anything spiritual. And when you see the material then you see the universe as a material system. Whereas here, this is a vital force in this kind of work with holotropic states. Psychedelics, for example, those are major vehicles for native cultures. This is their vehicle for a ritual and spiritual life. This is how you connect with this archetypal dimension. This is how you connect with the forces of nature, how you connect with the deities, archetypal realm, if you want. El último punto que habría que modificar claramente para que puedan sostener la psiquiatría y psicología, el trabajo en estados holotópicos de conciencia, es reformular la comprensión de la espiritualidad y entender que la espiritualidad realmente es algo muy importante tanto en la psique humana como en el orden general de las cosas, o sea, en la realidad misma. Entonces, cuando estamos bajo una visión totalmente materialista, bajo una visión materialista que cree que lo más importante y fundamental es la materia, si una persona así tú le dices espiritual o le hablas de espíritu, te va a decir como de qué estás hablando, qué es lo que es eso, ¿no? Porque la misma visión no acepta la conciencia, la inteligencia o la vida misma, ¿no? Entonces, en un modelo materialista del universo, todo lo que sea inteligencia, conciencia o vida es visto como un subproducto o como un epifenómeno del cerebro. Entonces, en todas estas formas se ve como que la materia es lo principal. Entonces, esta es la única forma de ver el mundo desde una perspectiva
estrictamente materialista. Entonces acá lo que vemos es que la espiritualidad realmente es una fuerza vital fundamental en la psiquis del ser humano. Entonces, por ejemplo, que las culturas que trabajan espiritualmente con plantas o en estados holotrópicos o con psicodélicos, estos se vuelven como el vehículo para poder mover su vida ritual y poder conectar de esta forma con la realidad, con la naturaleza y también con sus propias deidades, llámese el mundo arquetípico. So this is what you have to bring from this afternoon into the session. The idea that the psyche is infinitely larger than the psychologists are telling us. Really more like the great spiritual philosophies of the East. Much more useful cartographies than behaviorism or psychoanalysis. Son una de las primeras cosas que... Esto es lo que hablé hasta ahora, es básicamente lo que deberían haber entendido en pocas palabras de la charla previa y lo que es necesario que traigan con ustedes para que mañana podamos trabajar bien, para que recuerden esto, ¿no? Entonces, lo primero es que la psiquis humana es algo infinitamente más profundo, más grande y más amplio de lo que se cree en la psiquiatría y la psicología convencional, y que la verdadera magnitud de la psiquis es mucho más similar a los mapas que nos entregan las filosofías antiguas orientales. And the other thing is the concept of the self-healing intelligence. Either you can heal yourself. If you look at all the schools of psychology, they don't agree with each other. So if experts don't agree with each other, why don't you consult your own inner intelligence? It has the advantage that if you do it, if you heal yourself, it's very empowering. You don't owe anything to anybody. You know that you have done it. And so as I will be describing what we'll be doing, you'll see there's really, you relegate the power to the inner healing force. Entonces un concepto muy central que es necesario comprender para este trabajo es el concepto de la inteligencia autocurativa que es inherente a la psiquis. Entonces la comprensión de que literalmente tú te puedes sanar a ti mismo. Entonces tú, para hacer este proceso de sanarte a ti mismo, vas a consultar a tu ser más profundo, a tu inteligencia más profunda, ¿no? Entonces cuando tú te sanas a ti mismo de esta forma, es algo sumamente empoderador, ya que no quedas debiéndole nada a nadie, porque hiciste tú mismo todo el trabajo. No estás consultando en una fuente exterior a ti mismo. Okay, so what we'll be doing, this work is done typically in pairs, so you have a task to find a partner in this group before we start tomorrow. We'll take you through the process, we'll help you with it. Unless you already know with whom you want to work. There will be a very important question, do I want to take somebody whom I know well, like a partner, wife, husband, boss. We don't have any rules, but we just give some warning usually that it might not be the best idea to choose for this partner for this work somebody where you have a lot of emotional investment there. It could get in the way. It might be more difficult to watch somebody to whom you are close going through something difficult. You might get too concerned. Or it might be more difficult to open up if you have a lot of investment to show some aspects of yourself to a partner. It might be easier to do it with somebody you never see in your life again. So you choose, but just know that there are certain advantages and disadvantages you might want to consider. If you have never done it, maybe it's better to take somebody just from the group without considering the closeness. Un primer elemento es que trabajamos mañana en pares o en parejas. Entonces, una pregunta acá sería, ¿será la mejor idea hacerlo con alguien conocido? Estamos hablando de tu jefe, tu hija, tu pareja, tu hermana, ¿no? Y no es que tengamos una regla totalmente clara frente a esto, pero sí alguna recomendación. Entonces, la primera recomendación es que si tú respiras con alguien que es muy cercano a ti, que tienes una gran inversión emocional en esa persona, se puede volver más difícil lo primero cuidarlo, porque no es lo mismo cuidar a alguien que no conoces y que no vas a ver de nuevo, que cuidar a tu mamá, por ejemplo, ¿no?
Y el que está respirando, si te está cuidando tu mamá, por ejemplo, puede ser más difícil sacar cierto tipo de emociones o realmente abrirte a tu propio proceso. Entonces, habiendo dicho esto, simplemente considérenlo, ¿no? Y puede ser mejor elegir a un desconocido. Si realmente quieren, no es que no puedan hacerlo juntos, pueden también. You know, it looks worse than it is. So some people, when they see holotropic breathwork for the first time, they think that everybody is suffering terribly. And so if it's somebody close, you might get really worried. But if you talk to the people, it actually, when you are working on it, it feels like you are getting rid of something. It's not like you are suffering. But from the outside, it might look like that to people who don't know the process. Entonces, a primera vista, ¿no? Créanme que el proceso se ve peor de lo que uno lo experimenta. Entonces, por ahí estás viendo a alguien que está llorando y pareciera, uy, cómo está sufriendo. Pero si muchas veces tú hablas después con la persona, y lo que la persona sintió es que se estaba liberando de algo. Entonces, se ve peor de lo que realmente es. Actually, it's, you know, frequently it's the emotions that you should have had when the trauma happened and you did not. So it's like a belated expression, getting rid of those emotions. Usualmente lo que estás viendo emerger son emociones que no se expresaron en el momento en que ocurrió el trauma. Entonces sería como un procesamiento retardado de material que quedó dando vuelta en el sistema. Okay, so ideally you would not be eating very much, just very light breakfast. In spiritual practice they tell you to have some kind of light diet if you want to have access to spiritual experiences. On the other hand, we recommend the sitters to have some really substantial breakfast, so it grounds them, because we have seen situations where people start as sitters and the atmosphere, the emotions triggers them, and we just get another person to work with rather than a sitter. Entonces, por ejemplo, en términos de comida, lo que les recomendamos para mañana es que coman bastante liviano. Entonces, el que va a respirar en la mañana, por ejemplo, y esto lo van a saber cuando hagan las parejas, el que respira en la mañana, un desayuno muy liviano. El que respira en la tarde, apenas almuerza. Y esto es diferente para los que van a cuidar en la mañana, que sí les pedimos que se tomen un buen desayuno, cosas que estén bastante enraizados para cuidar un otro y no ser gatillados por el proceso. We'll start with a relaxation exercise. When we have the breathers in place and the sitters, we go through a relaxation of the breathers, taking them through the whole body. As we are naming the parts of the body, you try to relax it as much as you can. Some people like to work with the image of light. Then as you are going through your body and relaxing, you also imagine that you are breathing the light there. Entonces mañana cuando lleguen, la primera mitad del grupo que va a respirar se va a acostar y vamos a comenzar con una pequeña relajación. Vamos a ir mencionando diferentes lugares del cuerpo y ustedes les van soltando. Hay gente que le gusta trabajar con la imagen de luz, que va como llenando el cuerpo, por ejemplo. The purpose of this relaxation exercise is to bring yourself as much as you can into the present moment, letting go of any plans, any programs that you might have made for the session. So you go into the session with what Zen Buddhists call the beginner's mind. As if you don't know anything about this process, just allowing yourself to be surprised as the experiences are coming. Entonces, junto con la respiración, antes de comenzar a respirar, la idea de esto es que puedan soltar todo tipo de programación que tengan para la sesión, lo que quieran que ocurra o no, cualquier idea de lo que tiene que ocurrir, de tal forma que estén tan abiertos a lo que vaya a ocurrir como puedan. Esto se llama el budismo Zen, la mente del principiante. Is anybody involved in Buddhist meditation, like Vipassana? ¿Hay alguien acá que esté involucrado con meditaciones budistas, por ejemplo, tipo Vipassana? We have done over 36 days combining Vipassana, Buddhist meditation, and the breathwork with Jack Cornfield, a wonderful teacher. And this is a perfect, the quality of attention of consciousness that you are taught in Vipassana, Buddhist meditation is ideal for the breathwork as well. Yeah, being there very open, being sort of to experiences as they come, experience them and letting them go with the flow of the experience.
Entonces, por ejemplo, dirigí más de 30 talleres de 6 días junto a Jack Kornfield, que es un gran maestro de Vipassana, y ahí combinamos respiración holotrópica con Vipassana. Y menciono esto porque el tipo de atención, la cualidad de la atención que tú quieres traer hacia el mundo interior es muy similar a la atención plena que se practica en el Vipassana. Entonces la idea es estar muy abierto a lo que emerge, experimentarlo plenamente al emerger y luego estar listo para soltarlo cuando haya que soltarlo. So as you relax your body as much as you can and you bring yourself as much as you can into the present moment, the attention is directed then to the breath work, to making a really good connection with your breathing. And then when you have the connection, just you increase the pace of the breathing, making it a little deeper, a little faster than usual. It seems to help tying the inhalation and the exhalation into a circle of breath, leaving very little space between inhalation and exhalation. Entonces, una vez que hagamos la relajación y traigan su mente lo más posible hacia el presente, comenzamos a hacer una conexión con la respiración y luego empezamos a incrementar el paso y el ritmo. Entonces empieza a respirar más rápido y más profundo de lo que usualmente lo realizas. Y pareciera que ayuda bastante también que no haya un espacio entre una respiración y la próxima. Entonces unir la exhalación con la próxima inhalación, llenarte y vaciarte y así. And essentially you find your own rhythm. And it's not so that the more the faster you breathe, the better you're doing. It's not an advantage to see it as a kind of an athletic performance. This is ultimately about opening up, about letting go, about learning. So there's a contradiction in trying too hard to let go. There's a contradiction. It doesn't go well together. So it's just being there, not the big deal, just you do the breathing. And the quality of attention is more important than the speed of the breathing. Entonces, luego de que comiences a respirar más profundo y más rápido, dentro de eso vas a encontrar tu propio ritmo. Entonces, no es que a más rápido necesariamente sea mejor, ¿no? Esto no es una competencia atlética, sino que tiene mucho más que ver el proceso con un abrirse, con un soltar y con un aprender. Entonces, uno tampoco puede estar como forzando el soltar, porque es algo que ocurre como espontáneamente desde adentro. Entonces, lo que más hay que hacer es estar ahí, ponerle bueno a la respiración y al mismo tiempo unir esto a una atención muy clara, muy precisa, muy íntima. People usually ask, do I breathe through my mouth or through my nose? It seems to work both ways. The yogis are very strict. They say you should never breathe through your mouth. The nose is ideally equipped. It has it's preheated, preheats the air. It has this mucus that catches the dust. It has the hair is also like a filter. So the mouth is for eating and talking, and the nose is for breathing. But they also spend a lot of time keeping the nostrils open. So I've seen yogis stuffing the gauze, pulling it out of the mouth, and then or snorting water, and cleaning their nose. So it basically works both ways. Entonces la pregunta podría ser, ¿y respiro por la nariz o por la boca? Y realmente en este trabajo puedes hacer por cualquiera de las dos. Por ejemplo, en el yoga en general son muy estrictos que la respiración es estrictamente por la nariz, porque la nariz tiene pelos, tiene mucosa, calienta el aire, y dicen no, la nariz es para respirar, la boca es para comer. Sin embargo, en este proceso funciona muy bien de las dos formas. De hecho, los yogis también dicen que usan muchas formas para mantener los conductos respiratorios abiertos, desde ponerse agua en las narices o como un hilo que luego van limpiando la nariz a través de eso, ¿no? Diferentes formas. It can be done, the whole thing can be done on your back. You can go and you can be all around the world without changing the position. You can be dancing inside, you can be moving inside. You don't prevent people from moving, but generally if you, depending on what the situation looks like, if you get up, it can create some problems for the
For the facilitators, you might sort of have a little more difficulties of maintaining balance, you know, step on somebody as you are dancing. So it's much safer if you just keep it down. There's some exceptional situations where people need to stand up, like we have seen situations where the person stands up and says, I have to show myself that I can stand on my own feet. Or I remember a situation where a woman got up and did a beautiful dance, and the story was that when she was a little girl, she started moving and dancing, and her father had an affair with a prostitute, and the mother thought that all dancers are whores, and when she started dancing, she had the feeling she's like going to become one, so she was very strict, you know. Punishing her, so she was not allowed to move. And it was important for her to show herself that she can have freedom to dance. So it's a very specific kind of a situation. Entonces, todo esto que vamos a estar haciendo mañana es realmente un viaje que es un viaje interior. Entonces, idealmente van a tener algo para cubrirse sus ojos, como un cubreojos, y la idea es que el trabajo en su gran mayoría se puede hacer realmente acostado de espalda. Entonces tú puedes recorrer el mundo, el universo, acostado en tu espalda, básicamente sin moverte. Puedes incluso bailar bellamente sin tener que moverte. Ahora, si tienes que moverte no hay ningún problema y permitan el movimiento, no hay ningún problema con esto, ¿no? Sin embargo, si tú te paras, esto nos genera a los facilitadores dificultades, ¿no? Porque partida puedes estar mareado, de pie puedes caerte, dañarte o caerte arriba de alguien. Entonces le pido que por favor no se paren o intenten no pararse. Ahora, bajo cierta excepción, si realmente es muy importante, porque te estás parando sobre tus propios pies por primera vez o no sé qué, ok, hazlo. Pero por favor hazlo y en cuanto puedas, vuelve a la posición recostada. Entonces están mencionando algunas posiciones donde fue importante pararse. Por esto tratamos realmente, les pedimos mucho que ojalá no lo hagan por términos de seguridad. Entonces mencionar dos situaciones, ¿no? Una de esta mujer que se paró y después le contó que estaba parando sus propios pies, ok. Y después otro caso de una mujer cuyo padre había sido amante de una bailarina y para la madre todas las bailarinas eran unas prostitutas, por lo cual nunca la dejaron bailar y en ese caso parte del proceso fue llevarla a poder bailar por primera vez. Ok, si ocurre algo así, vamos, pero de nuevo, ojalá que esto no ocurra porque somos un grupo grande y un poco seguro. So it's generally a great advantage if you keep the position down. Now the reason for this is that there is a significant part, the pre-verbal, the early part of infancy, when you simply cannot stand. So it's a little more difficult to get to experiences which are from that very early period if you stand, because that was not a position that you could have at that age. Sí, en general es también bueno hacer el trabajo recostado, porque hay mucho material inconsciente importante que es preverbal. Si tú estás parado, es más difícil poder acceder a este material preverbal, por ejemplo. The same with language, and we explained in Argentina, we are using first names in this work. And if it's a language that has formal and informal, we use the informal, like tú instead of usted, or tú instead of mu, and so on. We are informal anyway, and the other thing is that people can really regress and become like children, and somebody just really birth and is sucking his or her thumb. It's funny to say, ¿cómo está usted? How are you doing? This is Richards or Mr. Jimenez, how are you doing tonight? Entonces, como decíamos, el trabajo usualmente les pedimos que lo hagan de forma acostada, y también hay algo que considerar en torno al lenguaje. Cuando hablamos entre nosotros en el taller les pedimos que lo hagamos de forma informal y nos referimos a que nos tratemos de tú o con nuestro nombre de pila, ¿no? Y esto tiene que ver con diferentes motivos. El primero es que, por ejemplo, si alguien está reviviendo su proceso de parto, está en
reviviendo su infancia, por ejemplo, chupándose el dedo, sería muy raro que yo me acordara y le dijera, señora Jiménez, ¿cómo está usted? ¿No? Porque no va. Y hacia el otro lado también pasa lo mismo, ¿no? Entonces nos trabajamos con el primer nombre, están, ¿no? Como Javier, esa es la idea, y tenemos nuestro nombre. Y también somos informales desde un principio, igual, ¿no? Además. So the lying position you have known your whole life, and your first name also, maybe with some diminutives and so on, but by and large, the first name you have known your whole life. Entonces tratamos nuevamente de acostados y si tenemos que hablar algo, a través de nuestro primer nombre, por favor. Okay, now, once you start breathing, then it's important not to do anything that is not doing you. We have to do things when they start happening to you. So there were people coming from primal therapy where the idea is if you feel uncomfortable, you start screaming. Here you just breathe, and then things start happening. It doesn't have to be screaming. It could be talking in counts or animal sounds or a baby talk. So you will know when it surprises you what's coming up, rather than you making a decision. This is what I'm going to do. Now I'm going to get on my knees and I need a pillow and I'm going to eat a pillow and curse my mother. This is, you will know that you are in touch with that healing, self-healing intelligence when it surprises you. When scream comes out and say, what was that? Did this? Was it me? You know that there's something working in you that's not coming from your head. Entonces ya como cuando estamos respirando, la idea es que no hagas nada que no esté ocurriendo espontáneamente desde el mismo sistema. Entonces, por ejemplo, a veces venían los talleres personas que venían desde la terapia primaria o del grito primario. Entonces su tendencia es que cualquier incomodidad inmediatamente me pego el mejor grito que puedo, ¿no? Sin embargo, acá la idea es que no sea así, sino que respires realmente hasta lo que ocurra por sí mismo y realmente como déjate sorprender por lo que ocurra, más que decir de la cabeza, ok, en este momento me pondré de rodillas, quiero un cojín y voy a empezar a maldecir a mi madre, ¿no? Sino que me va a decir que eso ocurre, que ocurra desde adentro y que no sea desde la cabeza, que está como dirigiendo la experiencia. So in most instances, as you are breathing, you start feeling something happening in your body, some tensions happening. And in most instances, they would be in areas that you already know when you get under stress. You know, some people get tension in their shoulders or in the neck or have a headache, or some other people start feeling funny around the stomach, or it starts manifesting in the back. So frequently it tends to accentuate the issues that you know already from your everyday life. And to get rid of them is actually to let them build up and break through them. Very different from what's being done in psychiatry, trying to give you something that you don't feel what you're feeling, because that means that the problem will stay there. But you want to bring it to the surface and get rid of it. So very typically you resolve things by temporarily accentuating it and making them stronger. Will also be something that you don't feel in everyday life, but it was an issue sometime in the past, something unfinished from childhood and so on. Entonces, usualmente, cuando empezamos a hiperventilar, es común que surja algo en el cuerpo, como tensión o dolor o molestia, por ejemplo, y esto suele ser en áreas que ya son conocidas muchas veces. Entonces, como sabrán, cuando uno se estresa, hay alguno que le aprieta más la cabeza, le duele, o más de tipo el cuello, el estómago, la espalda, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el sistema mismo, cuando quiere liberar estas tensiones, lo que ocurre es que las amplifica temporalmente, las acentúa para poder liberarse de ellas. Entonces lo que uno tiene que hacer es respirar, permitir que se incrementen, se amplifiquen y simplemente expresar lo que se tenga que expresar. Y esta forma de curación, la amplificación y la liberación del síntoma para su resolución, es justamente lo opuesto que ocurre en la psiquiatría, que cuando tienes un síntoma tratan de darte algo para que no lo sientas. Y como esto esconde el síntoma, este nunca termina de curarse. Entonces la idea es simplemente traerlo, acentuarlo temporalmente y permitir que se exprese de la forma como más
tal y como viene, en pocas palabras. Y algunas otras veces ocurre que emerge un tema antiguo de la infancia o lo que sea, como algo que uno estaba resuelto y se termina de resolver entonces. We're also playing music. Music is a very important part of it. We choose a lot of the music coming from either spiritual traditions or native traditions. You know, many cultures develop drumming rhythms that have the propensity to actually change the functioning of the brain, to change the brain waves and get people into a trance state. So some of the African rhythms, or the Balinese music, or there could be things like kirtans, bhajans from the Hindu tradition, or Tibetan ritual music, a lot of native music. And the music also follows certain trajectory, which is a typical trajectory for the breathwork, kind of building up and reaching a certain climax where then you will hear the music much more powerful, and then it starts sort of quieting down, more kind of a hard music, and then at the end, kind of timeless meditative music for the ending, for the relaxation. El trabajo viene acompañado por la utilización de música. La música que utilizamos usualmente es música que tiene una finalidad de tipo espiritual y que suele provenir de tradiciones nativas. Entonces suele utilizar percusión o tambores, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que este tipo de música tiene la capacidad de cambiar las ondas cerebrales y ayudarnos a entrar como en un estado, entre comillas, de trance, ¿no? Entonces van a escuchar música, por ejemplo, africana, tal vez balinesa, donde hay cierta música hindú como kirtans o bhajans, por ejemplo, música tibetana o de cultura nativa, etc., ¿no? Y además de esto, la música tiene como una trayectoria definida, o sea, comienza con más invitativa, luego va creciendo como en el ritmo, en la potencia, la última parte con más emocional, y luego culmina y empieza a bajar como música más atemporal y más como meditativa hacia el final. Ideally, you would end up in a very relaxed state. Even if you did it all by yourself, we didn't do any body work with you, it can happen that whatever you're working on is building up to a culmination, and it's resolved, and then you end up in a very relaxed state. Entonces, idealmente, a través de la propia respiración, simplemente hiperventilando y haciendo el proceso, deberías llegar como a un plató en el que te sientas como en un estado como muy profundo de relajación. Sin que sea muchas veces necesario hacer ningún tipo de trabajo corporal ni nada. Entonces usualmente la respiración hace que aumente algo que está ahí por surgir, que llegue como a un clímax y que se resuelva por sí mismo. We talked so far just about the physical sensation. Now the emotions is also an important part of it. You can start seeing sort of emotions emerging. Now what kind of emotions depend on the nature of the material. Memories that are coming up. So it could be for some people anger, it could be sadness, it could be fear, it could be joy, it could be sexual feelings that can be emerging. And again, they typically sort of build up, and then as you continue to breathe, you kind of resolve it, and you should end up in a very calm, very relaxed place. The experiences that are coming can come from any of those levels. It can be completing something from your infancy, from your childhood. It could be birth that's happening. It could also be anything from the transpersonal level, past life experience, archetypal experience, phylogenetic experience. The whole cartography becomes available live in psychedelic sessions. You can have any of those in the breathwork. Don't want anything specific, but we'll see the whole spectrum in a large group. We will see all the different kinds that I was talking about. It doesn't mean that it happens to you. Selection, personal selection. Entonces, idealmente vas a llegar a este estado de gran relajación, pese a que probablemente no hagamos trabajo contigo. Entonces, hablamos ya de las sensaciones físicas y cómo puede ser esa dinámica, pero también esto puede ocurrir en términos emocionales. Entonces pueden empezar a emerger emociones de diferentes potencias, ¿no? Y el tipo de emoción que emerja va a depender mucho del material inconsciente que esté emergiendo o de qué tipo de memorias que se estén procesando.
Entonces hay gente que experimenta desde pena, a enojo, a gozo, a excitación o gran felicidad, y eso va a depender, ¿no? Entonces en general estas experiencias emocionales se van construyendo, llegan a un clímax, una liberación, y luego tienden a resolverse por sí mismas. Ahora, en cuanto al nivel del inconsciente de donde surja la experiencia, estas pueden ser tanto biográficas, o sea, de tu vida actual, niñez, infancia, pero también pueden ser todo el rango de experiencias perinatales que ya describí, o también pueden ser experiencias transpersonales, tipo simbólicas, arquetípicas, mitológicas, filogenéticas o cualquier otra. Pero habiendo mencionado todo este mapa amplio, es bueno que sepas que tú vas a tener la experiencia que tengas que tener con el contenido adecuado para ti. Entonces no es que vayas a buscar, que una experiencia tal o cual, sino simplemente abrirse, rendirse a tu propia experiencia que va a ser única para ti. Now, if it happens that, let's say, 2 hours or so, 2.5 hours in the session, the experience is kind of winding down, but you don't feel that it's completely resolved. There's something happening. You have like a pain in the shoulders or pressure on the chest or some funny things around the stomach or too much energy. We would be coming to you individually and checking what's happening. And if there's something unfinished, we will ask you, would you like to work on it? Okay. So I will tell you now what happens to you when you say, yes, I want to work on it. And it's an offer, it's not an order. But in general, the completion is much cleaner if we do the body work. Entonces se puede dar el caso que, por ejemplo, por ahí por alrededor de las 2 horas del proceso de hiperventilación con la respiración, puede ser que ya estés bajando de experiencia y que algún tema emocional o físico dando vuelta aún irresuelto. Entonces cerca de ese horario, alguno de los facilitadores va a pasar a chequear contigo y ver cómo estás. Entonces si tienes alguna tensión, alguna dificultad, te vamos a invitar a trabajar si tú quieres trabajar. Esto es una invitación y no una orden. Entonces tú tienes que ver si tú lo quieres trabajar. Y esta va a mostrar qué es lo que va a pasar si tú sí quieres trabajarlo. Now this way of working is quite different from the early part where you just work with your breath. At this point we'll ask you, where is it what is not okay? And we will ask you to do something to actually accentuate what you're feeling. The idea is always feeling more. If it's a symptom, it's something halfway out. You want to intensify it and bring it out. And then we might do something from the outside to accentuate it even further. So if it's a tension or pain here, we would sort of put more pressure there. And as we are holding the tension in that place, we would ask you to see what the rest of your body wants to do. You want to make a sound, you want to make a face, you want to cough, you want to move around. And the important thing is unconditionally follow the energy. Just let the energy do anything it wants to do. Even if you think it's weird, if you think that you are violating your family rules, your mother wouldn't agree, it's bizarre, just don't question it, just do it. It can be baby talk, it could be animal sounds, it could be mantras and that kind of thing. It's really important to let the energy do it. Entonces en la primera parte de respiración lo que simplemente hay que hacer es hiperventilar, respirar y entregarse al flujo de la energía. Entonces en esta segunda parte, ya sea hacia la finalización, si nos acercamos a trabajar, lo que hay que hacer es un poquitito diferente. Entonces en ese momento te vamos a preguntar cómo estás, y si hay algún tipo de tensión o molestia, te vamos a preguntar dónde estás, vamos a trabajar en ese punto y tú vas a tratar de acentuar esa sensación al máximo posible. Y junto a eso te vamos desde afuera a tratar de amplificar aún más esa sensación. La lógica detrás de esto es que aquello que estás sintiendo hacia el final de la sesión y que no está resuelto es material inconsciente que está a medio camino de emerger. Entonces lo que queremos es que se vuelva más poderoso para que emerja completamente. Entonces la idea es que sostengas la atención ahí y amplifiques al máximo lo que está ocurriendo, te vamos a ayudar y en ese momento expresa lo que se quiere expresar sin ponerle nada de cabeza. O sea, si quieres toser o tienes que toser, tose, si tienes que hacer un ruido, hágale, si tienes que moverte, muévase, o lo que tengas que hacer. Y lo más importante es que
te entregues incondicionalmente a la energía y al flujo del movimiento. Entonces que se exprese, pese a que sea raro, extraño, feo, o que no sea lo que más le gustaría a mamá, ¿no? Entonces, de que se quiere expresar, simplemente entrégate y exprésalo plenamente. Y lo importante es que la energía sea la que realice el movimiento y que no salga de la cabeza. So people see us doing a lot of things and they think we have like a list of techniques. But if you understand this work, there's only one common denominator. We try to figure out the best possible way to intensify what you are feeling already. So you are giving the clues. We just sort of cooperate with what the energy wants to do. So that's the only rule that we are following. There are certain ways you can approach certain situations. You know, like if somebody moves too much and so on, we have some ways of containing it and sort of help. But generally, always, whatever we do is wanting to accentuate the process, let the process express itself more. Entonces, entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y si tú nos ves trabajando vas a pensar que tal vez tenemos muchísimas técnicas diferentes. Y claro que tenemos algunas técnicas, ¿no? Sin embargo, detrás de muchas cosas que pueden estar ocurriendo en el trabajo corporal hay un denominador común o un principio, ¿no? Ese principio es que estamos tratando de amplificar aquello que ya está queriendo ocurrir. Entonces, como no somos psíquicos, tú nos vas a decir dónde, y nos vas a decir las claves de lo que te está ocurriendo. Nosotros vamos a tratar de cooperar contigo de una forma inteligente, ¿no? Entonces, obviamente, hay formas hábiles para trabajar ciertos lugares, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que realmente estamos haciendo es tratar de seguir el proceso de lo que te está ocurriendo. Okay. You will remain in the control of the process, what we are doing, but you have to remember the right name, the right word, which is stop. If you don't like what is happening, you say stop, and we will stop. And then we talk to you and see, why you said that. Was it not right, or was it right, but it was bringing up more than you were ready for? So we stop. But we don't respond to anything else. You have to remember stop, okay? If you say something like, get off my back, you bastard, leave me alone, or words, fuck off. Is this not a valid signal? This is, would you consider part of your dialogue with somebody from the past, some perpetrator? But if you say stop, that means people who are working with you and everything will stop. Don't misuse it. Some people say stop, and when we stop, says, no, I didn't mean it, Y algo del trabajo que estamos haciendo contigo no te gusta, la palabra que tienes que recordar es una sola palabra que es stop. En inglés, de hecho, stop, ¿no? Si tú dices stop, en ese momento se detiene el trabajo y renegociamos para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos trabajar bien. Entonces, si dices alguna otra expresión, estamos trabajando contigo, y por ejemplo la persona está, te odio, imbécil, o sal de aquí más tarde, ¿no? Lo que sea, no lo vamos a tomar como una indicación clara. Vamos a seguir trabajando contigo. La palabra que tienes que decir en ese momento es stop, y es la única palabra válida. O no, obviamente no dices nada y trabajamos juntos. There are instances where people go directly, even if they haven't done it before, directly into relaxation, progressive relaxation with the breathing, and you can end up with a feeling of feeling connected with other people, seeing light, and then sort of spiritual experience through a shortcut. And so don't question it, just take it as a grace. It's wonderful to start this process with something positive, because it tends to leave you with a sense of trust, and if something challenging comes, you already know what your potential is, where you can go. So it's wonderful to start it with this positive experience. So whether it's relaxing or whether it's doing something, just really trust it that this is your process for the day. Entonces hay otras instancias en las que una persona, por ejemplo, empieza a hiperventilar y lo que se da cuenta es que cada vez se empieza a sentir más y más y más relajada, y puede ser que pronto se sienta en un estado de gran conexión con otros, por ejemplo, o en conexión con mucha luz, o que tenga algún tipo de experiencia espiritual. Si esto te ocurre, permítetelo.
no es que algo salió mal, ¿no? Hay potencial terapéutico ahí también, y tómalo como gracia, como algo bueno. De hecho, si esto es tu primera vez que respiras, por ejemplo, y esto te ocurre, esto es casi como una cortada de camino hacia lo espiritual y es algo positivo. Esto te puede llevar a ver tu propio potencial y también a desarrollar confianza en tu interior o en el mismísimo proceso. Entonces, independiente de si es algo, entre comillas, negativo, doloroso, difícil, o algo placentero, gozoso, alegre, independiente de lo que sea, confía en que eso es lo que va a tener que ocurrir en ese día específico, que en este caso va a ser mañana. Okay, there's also a different physical intervention that we use, which is very different. There are two different types of traumas. And if you use the terminology of British law, you can say there are things that happen by commission. Somebody does something to you. But there are other things that happen by omission, not doing something good. You can, in British law, you can get into trouble when you did not interfere in helping in certain situations. Just like bad things happening. By commission, if it's a situation where somebody hurt you, you were abused physically, emotionally, sexually, spiritually, it's like a foreign body. And as you're breathing, this can emerge and you can express the emotion. Like the physical model would be if you get a splinter into your hand, even if you don't pull it out, the body will know how to get rid of it. And ultimately the body will spit it out. So in a similar way, this kind of trauma you can just express pent up emotions, the physical energy. You just get it out. Entonces, en el inconsciente hay dos tipos de experiencias que pueden ser traumáticas. Y para explicar estos dos tipos de experiencias se usan términos legales, de hecho, de ingleses, ¿no? Entonces dice traumas por comisión o por omisión. Comisión es algo que te hicieron y omisión es algo positivo que te debían haber hecho y que no hicieron. De hecho, en Inglaterra tú puedes meterte en problemas legales por los dos, por haber hecho algo o por no haber hecho algo que se debía haber hecho. Entonces, en este caso, cuando le llamamos a la psicología, los traumas, hay traumas por comisión o por acción, ¿no? Entonces estos son abusos que pueden tener diferentes niveles. Abuso emocional, verbal, espiritual, sexual, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de abusos deja una experiencia que es casi como emoción encapsulada en el inconsciente, que lo que necesita es su liberación y su expresión consciente. Entonces en ese caso lo que hay que hacer es como tratar de, lo que sea que surja, simplemente permitirte expresarlo, tanto el movimiento como el sonido, y esto es como botarlo del sistema, o casi como purgarlo del sistema. Es como un cuerpo extraño que está siendo liberado. Y es similar a lo que ocurriría, por ejemplo, si tú te clavas una astilla y el cuerpo espontáneamente va a hacer algo para empezar a sacarla hacia afuera. La psiquis también tiene este tipo de mecanismos. Now the trauma by omission, a little baby, infant, has needs which are technically called anaclitic. Anaclinane means to hang on to somebody. So the baby needs a lot of contact with the mother, physical contact. In native cultures, the mothers tend to keep the baby in a papoose, all the time. In industrial civilization, this is frequently violated, that the children don't get as much attention. But there could be also other situations, not just emotional deprivation or rejection, abandonment, but let's say somebody is born premature in the 7th month, and then the first 3 months will be in an incubator, just in a box, and not having any contact, having needles, infusion needles, and so on. So this is not like a foreign body in the psyche, it's like a vacuum, something missing. And that can be, very, very challenging to go into life with that very early experience of being helpless but taken care of, trusting that situations would be taken care of.
Very frequently people are seeking for something like that for the rest of their lives, but you cannot get it from a marital partner. Someone can be holding you 24 hours a day, and if you are an adult, and it's not going to reach that place. It has to be corrected in deep regression, and really feeling like a baby, feeling that primitive feeling that now it's coming. Okay, entonces hablamos del segundo tipo de trauma, que es trauma por omisión, por cosas que no recibiste. Entonces un bebé humano tiene muchas necesidades de contacto físico, de contención, y estas necesidades se llaman necesidades anaclíticas. Anaclíticas viene de anaclein, que significa agarrarse o sostenerse a algo. Entonces un bebé necesita bastante contacto con la madre, y es por esto que, por ejemplo, en culturas ancestrales antiguas aquí mismo, ¿no? Tú ves las tradiciones nativas y llevan al bebé colgado prácticamente todo el día pegado al organismo materno. Sin embargo, en Occidente esto es bastante diferente, y esto hace que muchos de nosotros crezcamos con una carencia de contacto físico y contención, ¿no? Entonces esto no solamente se refiere a situaciones literales de rechazo o abandono, por ejemplo, que generan eso, sino también, por ejemplo, puede ser en una persona que nace, un bebé que nace prematuro, y en vez de recibir el contacto, lo que experimenta es una caja, una incubadora, donde hay temperatura ok, pero recibe, por ejemplo, en vez de contacto humano, alimento a través de agujas, ¿no? Entonces, a diferencia del primer tipo de trauma, lo que este tipo de trauma genera en la psiquis es como un vacío, algo que faltó, ¿no? Entonces la persona siente que le falta a sí misma como una sensación de seguridad en la vida misma, ¿no? Por la carencia de esta contención. Entonces se vuelve desafiante, dificultoso poder atravesar la vida cuando no tienes como esta confianza fundamental. Entonces este tipo de personas después andan por la vida tratando, por ejemplo, de encontrar una pareja ideal que te pueda dar este amor que te faltó. Sin embargo, nunca la vas a poder encontrar porque la sensación de carencia y desconexión es más bien interior. Entonces lo que sí se puede hacer es que cuando tú estás en un estado holotrópico, en una experiencia profundamente regresiva hacia la infancia, en ese momento lo que descubrimos es que sí se puede entregar desde afuera esta contención física, y eso de alguna forma tiene el potencial para poder llenar ese vacío que queda en la psiquis. Pero tiene que ser un estado regresivo profundo, y en ese estado se puede hacer, no se puede hacer un estado normal de conciencia esto. We usually ask people to have a discussion with the sitter, how you feel about it. Some people say, I don't want to be touched. Usually people who need it most, they say, I don't want to be touched. Or if I need it, I will ask you, or say, it's fine with me, just follow your feelings any time. Now this is important that it's done for the needs of the breather, not for the needs of the sitter. And I don't mean just, intimacy and so on, like a good-looking sitter, a breather, be nice to be, to cuddle a little. It has to be really serving the purpose, being for the breather, supporting the breather. It doesn't have to be just the intimacy, but sometimes there are people who feel the need to be needed, and they want to be there, even if it's not necessary. Entonces, por ejemplo, sobre este tema del contacto físico, les vamos a dar un momentito también para que puedan conversar brevemente esto con su cuidador, o sea, cómo me siento yo frente al contacto físico. Entonces, algunas personas dicen, no, a mí que no me toquen, por ejemplo, otros sí, si necesitan no hay ningún problema, o ve como tú, ¿no? O yo te voy a pedir si necesito contacto físico. Entonces va a tener la posibilidad también de hablar con su cuidador cómo ustedes se sienten frente a eso, si es que llegara a ocurrir esto, ¿no? Entonces hay que asegurarse que si uno entrega este contacto físico contenedor, esto responda a una necesidad del respirador y no a una necesidad del cuidador. Entonces puede ser que el cuidador, por ejemplo, estas necesidades no solamente son necesidades, por ejemplo, más como de atracción física o de intimidad. Entonces puede ser, por ejemplo, estoy cuidando a una mujer que está re linda y como que lindo sería un abracito, pero eso es mi necesidad y no está surgiendo la necesidad de la otra persona, ¿no? Sino que también, por ejemplo, pueden ser otras motivaciones inconscientes como una necesidad de ser necesitado, por ejemplo. Entonces que eso impide que deje al otro trabajar y empiece a ofrecer cosas que no son necesarias, que vienen de mí, ¿no? De mi carencia, no del otro. There's an illustrating story from Esalen
we had a breathwork session, and there was a woman, as we went around the circle, she said how she always wanted to have children, couldn't have children, and now this maternal instinct is really suffering in her. And then we started doing the breathing, and she was sitting for a young man. And in the middle of the session, she collected him, put him on her lap, and started rocking him. And then after a while, started doing like a baby talk, and like comforting him like this. And then during the sharing, it turned out that the timing couldn't have been worse, because when she grabbed him like that, he was in the middle of a past life experience of being a very powerful Viking warrior on a military expedition. And he says he was trying to make the rocking into the movement of the boats, but when she started doing the choo-choo-choo-choo, that really took him out of the process. Por ejemplo, un poco gracioso de esto, ¿no? Cuenta Stan el caso de una mujer que estaba respirando en Esalen, fue un taller, ¿no? Y cuando comenzamos el grupo ella menciona que ella tenía mucho sufrimiento por no haber tenido hijos y que sentía que sus instintos maternos no habían sido como respuestas, no podía tener hijos. Entonces al ratito más tarde estamos respirando y está con un hombre joven, ¿no? Y al poquitito rato que el hombre se empieza a mover, inmediatamente ella salta, lo abraza como un bebé, y lo empieza a mecer y hacerle como a ñuñú y a rujucos, no sé cómo dicen acá. Entonces después nos dimos cuenta que el timing había sido muy errado, porque al compartir este hombre cuenta que en ese momento que él se estaba moviendo, él estaba experimentándose como un guerrero vikingo, yendo a la batalla, ¿no? Entonces cuando lo empezó a mecer dijo, ok, esto será como el bote, ¿no? Cuando empezó con los añuñú y lo que no, le fue difícil integrarlo, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de cosas que no queremos que ocurran. Situation where her need was so strong that she, couldn't really get correct feedback. Normally you would recognize somebody looks like a baby. Sometimes people in the process can suck their thumb, or they just relieve birth, and you know that they are like little babies. So then sort of you can approach them and try to do something, and if they come, move towards you, you know that you are on the right track. So it has to be negotiated. Start maybe holding the hand or putting the hand like this, and the situation just develops the right way. Entonces, por ejemplo, cuando actuamos de una forma correcta con una persona que está desde una sensación de carencia o de falta de algo, lo hacemos de una forma muy gradual. Entonces, por ejemplo, si creemos que ese es el caso, nos acercaríamos nosotros muy suave y tal vez ofreceríamos como un contacto físico sutil inicial y vemos la respuesta. No sé si la persona se aleja, tal vez nos estábamos equivocando, ¿no? Pero si ofrece un poco de contacto, la persona se acerca y te abraza, en ese caso entregamos la contención física de la cual estamos hablando. It's a very, very powerful method. If it is done in deep regression, and again, we have never had problems with this in the group, because we explain everything, everybody sees everything. There have been therapists who were able to handle it in a private situation, a one-to-one. There were also people who got into trouble when it was a private situation. So this has to be really considered very carefully. Usually women feel more comfortable with the situation because of their kind of maternal tendencies than men. But we have never seen problems in a group like this. La verdad es que con este tipo, esta técnica trabaja a veces con contención física, ¿no? Y en todos estos años nunca hemos tenido ni siquiera un problema con este trabajo, con la contención física, porque en un grupo como esto ocurre de una forma pública, donde hay una situación abierta, donde mucha gente está mirando, entonces nunca han habido problemas. También ha habido mucha gente que lo ha podido implementar de forma segura, en trabajo uno a uno, pero también el trabajo uno a uno es mucho más delicado. Entonces en ese caso no lo recomendamos tanto. Frente a estas formas de trabajo de contención, usualmente es más fácil para las mujeres, que tienen ese instinto más como contenedor femenino. A los hombres nos cuesta un poquito más a veces entregar ese contacto, pero también muchos lo pueden hacer. And it seems like people in South America are much more physical, much more comfortable
with physical contact. We actually found out when we were in Colombia, then even if you meet somebody for the first time, it would be offensive if you don't give them a hug and a kiss. So quite different from what you find in America, England, or Scandinavia. People are much more, much more sort of reserved. Entonces acá de hecho nos hemos dado cuenta también que en Sudamérica la gente es bastante más física en el contacto que en Europa o en Estados Unidos, y en general se sienten de hecho muchísimo más cómodos con el contacto, no es tan raro. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que acá si saludas a alguien y no le das un abrazo y un beso es como que frío quieres, ¿no? Que es muy diferente a lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, donde la gente es mucho más reservada con el contacto físico. It could be a problem for people who have a history of sexual abuse, but really it's not so easy. It frequently takes, like in the training, takes a few sessions before they feel comfortable. They develop the trust to the group, and even if they, need it very much, that it's not easy for them to accept it. It becomes a very powerful corrective experience if they do. Entonces, por ejemplo, este tipo de contención hay personas que se les hace mucho más difícil estar en contacto físico. Por ejemplo, hay personas que han tenido que sufrir abusos sexuales o abusos importantes, les puede ser mucho más dificultoso recibir esta contención. Sin embargo, si ustedes necesitan, por favor pidan si necesitan algo así. Si reciben esta contención en un momento de gran regresión, esto se puede transformar en una experiencia muy correctiva también. Okay, so now just the other part, what the sitters will be doing, what is the role of the sitters. So the main role of the sitters is in cooperation with other sitters, make it safe for everybody. When we say you can do everything on your back, but there would be people who would feel to get born you have to get to that wall and possibly through it, so they start traveling and they would move into somebody else's space. So the sitters would cooperate and make it safe, direct them. We have ways of doing it, including making a cradle from a blanket, or there are a lot of very easy method how you can sort of, when people are moving, you can sort of direct them so that they don't move into other people's places. And I think we also will have quite a bit of space tomorrow, so it should not be a problem. So making it safe for everybody. Nobody gets hurt, no precious property of the hotel is going to be destroyed. Otherwise, we tend to support everything that people need. Entonces, cuando estés cuidando a un otro, esa es la posición que llamamos sitter. Entonces, está describiendo qué es lo que hay que hacer como sitter. Y probablemente la función principal del cuidador es cooperar entre todos para que el espacio sea realmente seguro para todos. Entonces ya mencioné que el trabajo puede ser hecho perfectamente en tu colchoneta, ojalá no saliendo de la colchoneta, y en términos generales la mayoría del trabajo de espalda, ¿no? Entonces, pese a esto, puede ser que haya algún momento llegar a salirse de la colchoneta, y si esto ocurre, la función que hacemos los cuidadores es tratar de manejarlo o ayudarlo a que vuelva a la colchoneta o mantenerlo seguro para él y para otros. Entonces, mañana hay bastante espacio, pero tenemos técnicas de cómo redirigir a la persona o poner a veces con una frazada o con una sábana, contenerlos, ¿no? Cosa que el espacio sea realmente seguro. Y lo más importante es que todos estemos seguros, que nadie se haga daño, que no le hagamos daño a otros y que no rompamos el lugar. Aparte de eso, éntrenle con todo y hagan lo que tengan que hacer y lo mantenemos seguro, ¿no? Now the other thing is you might have a signal if you feel that the person is not breathing fast, but you might touch the shoulder, you might make a sound. A cada 10 minutos si no respira, pasan 10 minutos por ejemplo y lo toco avisándole que respire, o le hago un par de presiones para recordarle simplemente. Pero recuerden que esto es un recuerdo y no una obligación. Entonces sería bueno por ahí tener una contraseñal, cosa si él no quiere me puede hacer un gesto, cosa de que es su decisión no seguir respirando. Ahora es importante que en cuanto a la respiración, si yo dejo de hiperventilar,
no sea porque no quiero entrar en algún tipo de experiencia que no me gusta, como pena, angustia, dolor o lo que sea, ¿no? La idea es que respires y la respiración te ayude a atravesar a través de lo que ocurre. A lot of other things is just common sense. You bring a Kleenex and you see the person clean their nose or they're crying. Bring them water if they are thirsty. They ask for it, or if they feel cold, bring them blankets and so on. It's the, if you are living in Lima, it's great to have enough soft things. There's never sort of enough. If you want to bring something extra, we have a carpet, it's carpeting, but if you want to bring something like a sleeping bag or a pillow or Y los otros temas son temas más de sentido común. Entonces vamos a tener señas con nuestro respirador, por ejemplo, si nos quiere pedir algo así como un pañuelo, o agua, o alguna señal para que me lleve al baño, por ejemplo, y que sea algo bastante simple, ojalá, ¿no? Y luego de eso también queremos que, por favor, hay una lista que le dice las cosas que tienen que traer para mañana. En esa lista aparecen también cosas blandas como ojalá 2 cojines por persona, aparte de alguna frazada y ropa cómoda y lo que aparece en la lista. Then going to the bathroom is important. If the breather has to go to the bathroom, then the sitter should accompany them to the bathroom, wait, and then bring them back. People in our training developed a technique for that. Stand up. Lo otro sería también si queremos ir al baño y tenemos una forma particular sobre cómo llevar al baño para que sea un estado de conciencia seguro. Entonces sería como de esta forma. Yo quiero ir al baño y me llevaría de esta forma. Él está respirando, ¿no? Ir al baño. So you go like this, you can keep your eyes closed and go like this. To the bathroom and then back, so you can keep breathing instead in the front. You will not have any problems because it's very close. Entonces cuando van al baño es importante que tome la persona de las manos, que venga atrás, lo llevan bien afirmado, lo llevan al baño, lo esperan y lo traen de la misma forma caminando lentamente de vuelta y lo dejan acostadito. Y mañana está el baño bastante cerca del salón, así que esto no debería ser un problema. Y durante el recorrido del baño, puedes, si quieres, ir hiperventilando con los ojos cerrados o un ojo abierto o abrir los dos ojos como tú quieras. Now when the sitter has to go to the bathroom, please ask one of us so that we stay there, so we don't have anybody who is not covered. Por favor, si ustedes como cuidadores tienen que ir al baño, levantan la mano y uno de nosotros va a venir, se queda reemplazándolo, que ustedes van al baño y volvemos. Entonces realmente es muy importante que nunca nadie se quede respirando solo sin alguien que lo esté cuidando, por favor. For a variety of reasons, I bet you if you leave your breather alone, that's going to be the time when they decide to travel, and they will not be covered. They start moving into somebody else's place, or worse, they can hit a place in their process when they experience childhood abandonment, and they open their eyes. They want to check if this time is different, and they find out that in this group they are the only person who doesn't have anybody, and so you get reinforcement of the trauma rather than what we want, which is a corrective experience. Entonces hay diferentes motivos de por qué no queremos dejar a una persona sola. El primer motivo es que casi te apostaría que si deja a la persona sola va a ser justo el momento en que se va a poner activo y se va a salir de la colchoneta o algo. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que muchos de nosotros tenemos temas de abandono. Entonces sería bien triste si estás trabajando un tema de abandono, digamos que justo quieres compararse esta vez diferente, abres tus ojos y eres el único solo en un grupo de 150 personas, es innecesario, ¿no? Entonces no queremos ponerle más capas al trauma, sino que al revés, ponerle que sea como una situación correctiva. In an ordinary state, this can have a major impact. We had a situations in Esalen where the sitter walks out and then comes back and there was a problem. And he said, I just went to take a cigarette. You have a cigarette? He said,
Well, for an adult, it's just 2 minutes, not a big deal. But if you are at that point in the past, you are a baby, that's a big deal when you need something and there's no help. Entonces, por ejemplo, tuvimos instancias en ese, por ejemplo, que en algún momento un sitter simplemente salió, después volvió después un ratito, y la persona ahí estaba en un trabajo con otra gente, ¿no? Y el sitter dice, pero si solamente me fui a fumar un cigarrito. Y obviamente para un adulto, un cigarrito es solamente un cigarrito. Pero cuando está respirando en un estado regresivo y está necesitando ayuda, es difícil comprender eso. Entonces, por favor, no. So then the last thing, when you go to the end of the breathing, whether you did it yourself or with the help with the body weight, then we'll have a place for drawing mandalas. What it means, there would be pieces of paper with a circle on them. There would be some, I don't know exactly what we have, pastels, usually watercolors or magic markers. And just sit down with that paper and see how you want to represent the experience that you had, how you want to express it. We use it then in the sharing group as a kind of a right brain report about the experience. The left brain will be telling the story in the group. And sometimes you get much more from the mandala than you get from the story. Particularly if you have, like in a month-long Sedestal, and we had 8 sessions in a month, so people had like the mandalas in one vertical column, and you could with one look see what happened during that month. Mandala starts like a black circle, and then there's a little sort of energy coming, and then colors go into it, and then it's a volcano, and then at the end is a rainbow or sun or something like that. Peacock. Entonces, luego que terminen de trabajar y estén listos, van a pasar a la sala de mandalas. Afuera del salón, en una parte del salón separada, van a haber mesas con material de arte. Entonces van a encontrar ahí una hoja con un círculo y material tipo pinceles o escritos, diferentes tipos de materiales para pintar. La invitación es que se sienten ahí y mediten un ratito sobre la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué viví? ¿Qué sentí? Y traten de hacer un dibujo que sintetice la experiencia, simbólico, ¿no? Entonces, la idea de esto es que podemos integrar como los dos hemisferios. Al compartir, el hemisferio izquierdo hace como la parte intelectual de poder contar la experiencia, pero el hemisferio derecho puede hacer esta representación artística. Entonces, básicamente esto te ayuda a enraizar la experiencia. Por ejemplo, en Esales, cuando trabajamos, hacíamos retiros de un mes y la gente iba colgando dibujos de las diferentes respiraciones en líneas verticales hacia abajo. Entonces, después de 8 respiraciones, tú simplemente podías mirar y viendo los dibujos podías tener una buena comprensión de qué es lo que había ocurrido. Entonces partía, por ejemplo, el mandala todo negro, el segundo había como unos puntos, el tercero una erupción y luego culminaba con un arco iris el próximo mandala. Entonces es como una representación gráfica de algo que ocurrió internamente. So in the training of facilitators, this is happening here that people take. We ask people to keep the mandalas, and at the certification, everybody gets time, and you lay out the mandalas, and then you can tell the story. This is where I was when I started, and this is where I am now, and this is what would happen. So, again, it's a wonderful way of seeing what happened in 2 years or however long it takes. También usamos los mandalas en la formación de la cual estaban hablando, ¿no? La formación de psicología transpersonal y expresión holotrópica. Entonces la gente se demora 2 o 3 años en hacer la formación y van guardando los mandalas. Entonces hacia el final hacen una exposición donde muestran los mandalas y explican de una u otra forma el proceso. Entonces ahí también se vuelve útil los mandalas. We really recommend the groups. You know, Javier and his commando, his group, they do wonderful job. We feel very good that the work is in good hands, continues independently of us. So. Hablaba de la formación y decía también que confía mucho en nosotros y en el grupo de formación que tenemos acá, se lo recomienda de hecho. So,
Well, the mandalas, you know, the mandalas have two functions. One is the kind of the Freudian, which is the retrospective function. You show where you have been, and in the Freudian understanding, you should be able to get a complete sense of what it's about, the mandala, because the mandala is a product of what happened in the past, childhood, what happened last month, last week, yesterday. So you should have everything that you need to understand. There's a determination, you know, the mandala is determined for something that happened in the past. La primera forma de ver el trabajo con mandalas es la forma más freudiana, en la que se entiende que el mandala sería como estaría mostrando información de una experiencia del pasado. Entonces el significado vendría siempre desde el pasado y sería una visión determinista, en la que el mandala se debe a cosas que ocurrieron hacia atrás. Jung showed also another aspect of the mandala, that the mandala has also a prospective, not just a retrospective function. He talked about the individuation process. We have like the higher aspect of ours that he called the self, with a capital S, and it's as a plan for us, it's taking us somewhere. So there is a goal in that, and what you portray in the mandala is what's happening when you're on the way. It's not the final product yet. So some of it shows where you are going rather than when you have been. It's called finalistic or teleological function of the mandala. So sometimes when you have dreams and suddenly you understand retrospectively what the mandala was trying to say, or the next session sort of will retrospectively show you something about the mandala. Otra forma de interpretar un mandala es la forma que más junguiana. Lo que Jung decía es que el mandala también tiene una función prospectiva o que habla del futuro. Entonces Carl Gustav Jung hablaba del proceso de individuación. En este proceso el self, que es como nuestro ser más alto, más profundo, parecía tener como un plan para nosotros, un camino o un objetivo determinado, ¿no? Entonces el mandala, en este sentido, mostraría el camino y parte de él hablaría del pasado, pero hay una parte que estaría hablando de hacia dónde se dirige también el camino. Entonces esto se llama una función finalística o teleológica y significa que el mandala también nos muestra un futuro potencial, hacia dónde va. So keep the mandala because it can show something that you will understand in the future, but not quite yet. If you know the theory of chaos, when you have a system, you know, when all kinds of things are happening and you cannot understand, there is something called a strange attractor, because the process is going towards something in the future, so the answer is in the future. You cannot understand it because it hasn't reached that point yet, so something similar is happening in the inner process as well. Entonces, por ejemplo, los mandalas es bueno guardarlos porque nos están mostrando algo que puede ocurrir en el futuro también. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en la teoría del caos, se entiende en ella que hay ciertos aspectos en un proceso que están ocurriendo, y que en esos momentos que están ocurriendo es imposible comprender el proceso global que está sucediendo. Entonces, lo que habla es que hay como un atractor en el futuro que está guiando el proceso, como el proceso que se está desplegando en ese momento. Y uno no puede entender lo que está ocurriendo porque aún está en proceso. Y algo muy similar ocurre en términos psicológicos también. Que el proceso está ocurriendo y no podemos entender porque tiene una dirección y está como aún naciendo de cierta forma. Quería mencionarles también dos cositas, ¿no? La primera es que, por favor, cito, antes de ir a dibujar, asegúrense de chequear con su facilitador. Entonces, cuando se sientan que listos, llegaron a un plató, hayan o no trabajado corporalmente, y ya se sientan listos, le piden a su sitter que llame al facilitador que va a estar en tu grupo, cosa que él pueda chequear que estés listo. Lo único que queremos en ese momento es conversar con ustedes 2 minutos y ver cómo te sientes emocionalmente, físicamente, y ver que estés listo para ir a hacer el dibujo. Si eso es así, puedes pasar a otro salón y comienzas a dibujar. Les quería mencionar también que sería óptimo si comenzamos juntos haciendo el trabajo al principio. O sea, cuando comienza la música, empezar a hiperventilar y de esa forma tienes 2 horas, 2 horas y media o 3 horas
abiertas para poder trabajar todo lo que sea que vaya surgiendo. Que es diferente así, no respires la primera hora, la segunda hora, y tipo 2 horas 50 empiezas a hiperventilar, porque ahora es un proceso para que queda como fuera de tiempo un poquitito. Esto que les quería pedir también es que hagamos como un compromiso, aquí todos juntos ahora, de que comenzamos ahora el taller, lo hacemos juntos y terminamos juntos como grupo. Podemos tener ese compromiso así como Boy Scout, como alitas así, con la mano así. ¿Poner todas las manos que están de acuerdo? El que tenga que respirar tiene que hacer el compromiso. Todo por ahí, alguien que no esté de acuerdo, muchas gracias, ¿no? Y esto es porque a veces alguien se puede dar cuenta, no sé, que he sido tan mal padre o esposo y quiere irse a solucionar lo que se dio cuenta, pero hay un grupo que está ocurriendo y una persona a la que estás cuidando y que te estuvo cuidando. Entonces es importante, por favor, que eso lo hagamos así también. También les quería invitar a que si ustedes necesitan algo durante el trabajo, por favor lo pidan. No es un problema trabajar con ustedes, realmente es una alegría poder acompañarlos, ayudarlos en lo que necesiten. En Sudamérica a veces somos muy vergonzosos, no queremos molestar, ¿no? Necesitan algo, pídanlo. Vinimos acá de muchos países para acompañarlos, entonces estamos a su servicio, lo que ustedes quieran. Mi nombre es Janet Lacuta y soy del grupo A. Mi nombre es Ricardo Di Domenico, soy del grupo A. ¿De qué país? Vengo de Colombia, Perú, Colombia. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Diana Castellanos, estoy con el grupo A y vengo de Ecuador. Hola con todos, yo soy Sandra, estoy en el grupo B, soy peruana y a sus servicios. Hola, soy Sebastián Torres, vengo de Chile, estoy muy feliz, soy del grupo B. Mi nombre es José González, vengo de Colombia, soy del grupo B. Buenas noches, mi nombre es Mirela Polich y vivo en Perú. Sí. Grupo C. Hola, buenas noches, mi nombre es Margarita Bravo, soy del grupo C y muy feliz de estar aquí en Perú con mi equipo. ¿De Colombia? Yo soy Federico del grupo C de Perú. Mi nombre es César Farías, soy peruano y somos del grupo D de dedo. Soy María Pérez, vengo de Perú, soy del grupo D. Soy Victoria Luchetti y yo soy de Alemania, pero vivo en Chile, trabajando con Javier. Yo soy flotar con Brigitta, Stan y Javier. Son no grupos. Buenas noches, soy Brigitte Groff, no habla español. Soy sin grupo Flota. Buenas noches, mi nombre es Jean-Paul Dufour y estoy en el grupo E. Sí, de Perú. Buenas noches, mi nombre es Paula Guzmán y soy del grupo E y de Chile. Buenas noches, mi nombre es Noelia Cubillos, vengo de Chile y voy a estar facilitando en el grupo F. Hola, buenas noches, mi nombre es Vanessa Gamarra, soy del grupo F y soy de Lima, Perú. Buenas noches, mi nombre es Hernán Tobar, grupo F y soy de Perú. Bienvenidos a la experiencia.